tardes, bienvenidos a Agenda de MOL TV. Hoy tenemos un programa especial, hoy día vamos a reflexionar respecto a lo que está ocurriendo con esta pandemia y a las relaciones que podemos hacer también con teorías que han marcado sin duda la historia. Hace unos días en una entrevista el ministro Mañalich se preguntaba, o más bien afirmaba, que Darwin tiene mucho que decir en una pandemia como esta y lo que estamos viviendo. Y en base a eso, nosotros también nos hemos hecho una pregunta. ¿Creen que el legado de este científico puede ayudarnos a enfrentar la pandemia? ¿Cómo lo ven? Los invitamos a que participen junto a nosotros, nos pueden escribir sus preguntas, comentarios, y ya paso ahí presentarles a nuestros invitados, un panel muy interesante. Estamos junto a Álvaro Fischer, él es ingeniero matemático, emprendedor, director de empresas, presidente del Consejo Nacional de Innovación y de la Fundación Ciencia y Evolución, también escritor, ensayista. Álvaro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. También saludamos a Ricardo Rossi, él es filósofo y biólogo, profesor en University of North Texas y en la Universidad de Magallanes, además presidente de IEP Chile. Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, un placer poder compartir este diálogo contigo, con todos los televidentes, y con Álvaro Fischer, que es un pensador darwiniano en Chile con el cual hemos tenido una relación y amistad por años. Bueno, ustedes vienen siguiendo justamente la teoría de Darwin desde siempre, y ¿cómo encuentran que pudiéramos linkear todo lo que tiene que ver con ese pensamiento con lo que estamos viviendo hoy en la pandemia, Álvaro? Bueno, hay muchas relaciones, por supuesto, entre lo que está ocurriendo hoy día y las ideas de Darwin, porque una de las cosas que surgen del proceso de selección natural y la diversificación en especies que ese proceso fue produciendo en el tiempo, es las adaptaciones relativas y las situaciones relativas en que se encuentran unas especies frente a otras. Y entre muchas de las cosas que ocurren están, por supuesto, la situación en que se enfrentan organismos ante patógenos, o considerados por estos organismos patógenos por nosotros, que están en unas relaciones a veces de competencia, o de lucha, o de mutua conveniencia, o de mutuo aprovechamiento entre ellos. Pero en general lo que uno observa es que estas situaciones se producen en el tiempo y van desarrollándose de distintas maneras. Los virus que nos atacan también sufren mutaciones. Nosotros a las mutaciones que ellos sufren tratamos de defendernos de distintas maneras. Nos hemos defendido, por ejemplo, de las bacterias. De las bacterias encontramos antibióticos para defendernos. Las mutaciones que ellas sufren, algunas de ellas se hacen indemnes o son, digamos, se hacen resistentes a esos antibióticos, por los cuales hay que modificarlo, y se produce una especie de carrera armamentista, si uno lo quiere describir de esa forma, entre los patógenos y los humanos. Carrera armamentista que antes era selección natural contra selección natural, pero ahora es selección natural de los patógenos y selección artificial de los humanos a través de estos esfuerzos, ya sea farmacológicos o también de distanciamiento social, que tienen ciertas características culturales. El darle normas a las personas de cómo comportarse, el de utilizar tecnologías para geolocalizar a las personas que están contagiadas o aquellas con quienes estos han tenido contacto para tratar de aislar a esas. En fin, ese es un escenario que es muy característico del proceso en que la biosfera y los organismos vivos en él desarrollan sus actividades. Pero a ver qué es lo que dice Ricardo al respecto. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que esforzarnos y estamos aprendiendo es la complementariedad. O sea, yo creo que aquí no hay una visión correcta, sino que hay visiones complementarias. Y en ese sentido, un concepto en la invitación que tú nos hiciste, Bárbara, era el de coevolución, que es a lo que se refiere como proceso, Álvaro. Y la partícula co significa relación, ¿sí? Entonces, la coevolución tiene múltiples miradas, y yo creo que lo que nos pasa, no solo con el virus, sino con los insectos, con las ballenas, con el mar, es esta correlación, de coevolución, que es compleja. Hay relaciones de competencia, pero también hay relaciones de colaboración y complementariedad. Siendo más preciso, hay un concepto que está dicho en la invitación, ¿no es cierto?, que Darwin afirma
que nosotros coevolucionamos con millones de seres vivos. Ese es un hecho descriptivo en que uno puede pensar en las abejas y las flores, los colibrí y las flores, es decir, el colibrí toma néctar y la flor se beneficia de que el colibrí la visite porque va a llevar el polen a otra flor y va a fructificar. Y eso es lo que ha llegado a llamarse los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Cómo la biodiversidad de los ecosistemas dan beneficios a la sociedad. Y algo muy interesante, porque entra en la economía eso, o sea, el oikos, que es el hogar, administrado, mira qué lindo, en una, si tú quieres, democracia de aves, flores y animales. Ese es un carácter descriptivo de un cuadro que es darwiniano. Lo que acabo de decir es un ejemplo que Darwin da en el libro El origen de las especies, y tiene otro ejemplo y otra imagen muy metafórica, Darwin, que es el árbol de la vida, ¿no es cierto?, que es el final del capítulo 3, donde dice uno podría imaginar el árbol de la evolución como un árbol con un gran tronco, que es el origen común de todos los seres vivos, y hojitas que van naciendo, que son nuevas especies, y algunas hojitas que van cayendo, que son especies que se van extinguiendo. Entonces, Darwin nos pone como un proceso en que los seres humanos compartimos, es decir, somos parte del proceso evolutivo. De ahí ya viene a ser. Y quiero proponer, y aquí Álvaro podría retrucarme, un concepto que a mí me interesa, que lo he venido trabajando, que es el cohabitar. Y cohabitar significa compartir el hábitat. Es decir, para que el picaflor vaya a la flor produzca frutos y nosotros, los seres humanos, nos beneficiemos del frutito, y si somos buenos cohabitantes, vamos a tener más flores para que haya más picaflor y tengamos más frutos que nos alcancen para todos. Entonces, desde esa relación del cohabitar, ¿cómo crees tú, Álvaro, que podríamos entender esta dialéctica entre las relaciones de competencia y las relaciones también de colaboración? Es un muy buen punto, Ricardo. Fíjate, a ver, es interesante el punto que tú haces porque, curiosamente, los seres humanos, para poder describir el mundo en el que vivimos, antropomorfizamos nuestro entorno. Entonces, las palabras colaboración y competencia, que tienen cargas morales, colaboración positiva, competencia o lucha o carrera armamentista, las que usé yo, negativas, ¿verdad? Son parte de una forma de describir las cosas que nos resultan útiles para imaginarlas de mejor manera. Forma parte del lenguaje intencional que es la forma en que nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, nuestra mente evolucionó. Y Ricardo, por ejemplo, que le gusta mucho hacer el contraste entre los lentes, entre las lupas con que uno puede observar, ¿verdad?, los líquenes en los mucos y las hepáticas en la 12ª región, con los inmensos espejos de los telescopios de la primera región o de la segunda región en Chile, demuestran que si uno, por ejemplo, la biosfera a la que se refiere Ricardo y a la que se refería Darwin cuando se refiere a los organismos vivos, la miras desde un lente muy lejano, vas a observar que todo está de alguna manera cooperando, porque estamos todos de alguna manera utilizándonos a todos de distintas maneras. Y sin embargo, cuando uno hace un zoom a ciertas cosas, nos enfrentamos al virus del COVID, al SARS-CoV-2, parece que estamos en una lucha con ellos, y esas son las palabras que ocupamos. Entonces, creo que es interesante rescatar la idea que el mundo descriptivo neutral al que uno podría hacer alusión, en realidad nos cuesta mucho hacerlo de esa manera, y tendemos a describirlo en las formas que mejor nos ilustran lo que está ocurriendo. A veces son cooperativas, a veces son de competencia o enfrentamiento. Es muy interesante cómo podemos mezclar los dos puntos de vista, porque usted hablaba de una guerra que de alguna manera antes era natural versus ahora artificial, y al mismo tiempo la necesidad de cohabitar, coexistir. ¿Cómo podemos ligar estas dos cosas? Porque van a requerir de mucha más voluntad nuestra, el dejar de usar quizá algunas de estas armas artificiales para poder seguir coexistiendo. Ahí me gustaría seguir el diálogo que tú nos estás facilitando, Bárbara, con Álvaro, en el sentido que yo creo que realmente tenemos que complementar. Insisto ahora, pero desde otro punto de vista.
hay dos conceptos de lo que acaba de decir Álvaro que me parece muy importante para este diálogo y para una visión país y una visión de mundo. La imaginación y esta idea de los lentes. O sea, podemos pensar a Chile, nuestro país, en un rincón, ¿no es cierto?, del sur del continente americano, como los ojos para el mundo. Por un lado, estos ojos que nos comunican con el cosmos, del cual como Plotino, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia diría, nosotros somos parte del cosmos, y algo que los astrónomos están investigando hoy. El agua llegó por meteorito. Entonces, el agua es una cuestión cósmica, tiene que ver con la realidad actual, y si hay una crisis hoy, otra crisis, es la del agua, ¿no es cierto? Entonces, múltiples lentes. Y por otro lado, en esta imaginación y los lentes, donde Chile tiene esos ojos hacia el cosmos, en Cabo de Hornos, efectivamente, lo que hemos hecho es puesto un lente que mira hacia el planeta Tierra y mira a los pequeñitos. Ahora, ¿cómo elaboraría y alimentaría esto? Darwin, también hay que entenderlo, él es heredero de tradiciones de pensamiento y por otro lado es inspirador de tradiciones posteriores. Un biólogo que todavía está vivo, que es muy influyente, es E.O. Wilson, Edward Wilson, que lo debe conocer muy bien Álvaro, y él escribió un artículo muy interesante en los años 80, ¿no es cierto?, de los hermosos pequeños, así se llama. Entonces, él dice, primero que hace 100 años era difícil imaginar que alguien pudiera conservar los pequeños. Y a nosotros el turismo con lupa, esto que hemos hecho de la lupa, es una transferencia de una visión de mundo, de la ciencia hacia la cultura. Apreciar los bujitos, apreciar los pequeños plantitas, apreciar a los insectos y apreciar a los virus. Entonces, lo primero es verlos en su realidad. Y Wilson dijo algo muy interesante y provocativo en ese artículo. Dice, si los seres humanos desaparecieran mañana, el mundo continuaría con pocos cambios. Pero si los invertebrados, es decir, los insectitos y otros bichos, desaparecieran, dudo que la especie humana pueda durar más de unos pocos meses. ¿Qué nos hace ver ahí? Y aquí vuelvo entonces al diálogo con Álvaro para ver cómo lo vería. Uno, imaginación. Que cuando digamos la palabra animal, ser vivo, no solo pensemos en un perro que es muy hermoso, un gatito, que es muy hermoso, sino también en la plena diversidad de libélulas, mariposas, pequeños bichitos, y ahí entramos al fitoplancton de los océanos, y también los virus. Hay un virus que es problemático, pero la mayoría de los virus son hermosos. De hecho, tenemos relaciones muy interesantes que recién las ciencias están descubriendo de todo lo que es la microflora en el suelo, con bacterias que fijan nitrógeno, etc. Y al visibilizar esto, nos posibilita esta discusión. Entonces Chile también tiene una gran oportunidad con este concepto de laboratorio natural, en que Álvaro es parte del equipo que ha forjado este concepto, de ofrecer una solución al comprender la complejidad de las relaciones, pero sobre todo vernos. O sea, si yo no conozco tu realidad, Bárbara, difícil puedo acompañarte. Entonces lo que yo le diría a Álvaro es cómo hacemos que el imaginario chileno, a través de estos tremendos espejos y las lupas, comience a visualizar más la riqueza de la diversidad y desde ahí pensar un poco los términos que él está diciendo, moralmente cómo nos relacionamos con un bienestar comunitario de vida en el sentido de los seres humanos, pero también los pequeños seres. Bueno, a ver, es cierto lo que dice Ricardo en el sentido siguiente. Por ejemplo, si pensamos en la flora microbiana que habita, ¿no es cierto?, nuestro aparato digestivo, que es una cantidad gigantesca de distintos organismos, no tengo la cifra en la cabeza, pero por ahí la anoté en algún momento, que nos permiten que nosotros vivamos, o sea, nuestra vida depende de ellos, como decía bien Ricardo, pero la de ellos también depende de que nosotros existamos, porque encontraron ahí el nicho donde habitan. Entonces, ese tipo de relaciones se da en todas partes. Las plantas, digamos, procesan energía mediante la fotosíntesis, nos permiten respirar, ¿no es cierto?, oxígeno, ellas se alimentan del CO2 que nosotros liberamos. O sea, a eso me refería con el gran proceso colaborativo. Y cuando yo digo
cuando yo uso las palabras, digo que usamos estas palabras que tienen una carga moral, no digo que con eso estamos haciendo una aseveración o un juicio moral respecto a lo que ocurre, sino que cuando usamos esas palabras nos permiten entender mejor el mundo en que vivimos. Nos es muy difícil a los seres humanos hablar en términos neutros. Requerimos usar palabras intencionales. Y entonces esa es la razón por la cual usamos colaboración, optación, que son las que está, o cohabitación, que, ¿no es cierto?, que Ricardo hace mucho énfasis, porque efectivamente es una forma correcta de mirarlo, ilustrativa, ¿no? Nos hace comprender mejor lo que está ocurriendo, pero también es necesario o nos sirve para comprender usar las palabras de competencia o combate como ocurre. Hoy día todos se sienten que están combatiendo al virus que produce esta pandemia, y el virus, digamos, no está ni enterado de esa guerra, digamos, y le va... de hecho, al virus le iría mejor si matara a menos huéspedes o hospederos, porque tendría más posibilidad de que haya más personas que estén contagiando. O sea, el beneficio que obtiene ese virus en términos evolutivos o de su éxito reproductivo está dado porque no mate a quien es su hospedero, sino que lo mantenga vivo el más tiempo posible para pasar a otros organismos vivos u otros seres humanos donde pueda seguir viviendo. Entonces, esta es la complejidad de comprender lo que está ocurriendo, que está, digamos, imbricada con el lenguaje humano y con las categorías que normalmente utilizamos para describir lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Ahí está pensando Ricardo. Sí, bueno, estaba mirándote, Bárbara, ¿qué te parece esto? ¿Cómo seguimos? Porque a mí me da un entusiasmo lo que está diciendo Álvaro y el diálogo que tú provocas, y espero que los auditores y quienes estén siguiendo este diálogo logren comprender algo que es tremendamente necesario para el COVID, para esta pandemia, y ojalá para construir una sociedad post-COVID. Que el problema no es sobrevivir solamente, el problema es colaborar, cohabitar. Fíjate que colaborar es tremendamente interesante. Dije que uno de los proyectos de Chile, una de las visiones en que Álvaro, desde el Consejo Nacional de Innovación, está promoviendo junto a el doctor Aguilera, la Católica, no sé, José Miguel Aguilera y otros investigadores, es laboratorio natural. Yo siempre digo, el laboratorio natural no es que Chile tenga tantas ventajas por sí misma, sino que viene de laborar. Y cuando uno labora, descubre. Es como una mina. Está ahí, pero está ahí cuando uno la descubre. Y el colaborar es laborar juntos. Es como decía mi abuela cuando había que hacer los días viernes, ñoqui, por favor ayúdenme, y pelábamos papas, poníamos para que amasara para el sábado, y el domingo disfrutábamos todo algo en que habíamos colaborado en hacer el almuerzo. ¿Cómo pensamos entonces en colaborar, en complementariedad? Y ahí me gustaría introducir una segunda idea, que es la de la diversidad. Darwin, el mecanismo de selección natural que él propone, es posible porque hay diversidad, es decir, uno puede seleccionar en una diversidad. Entonces, yo creo que lo que nos hace pensar esta crisis es muy fuertemente la diversidad. O sea, la diversidad de vida, de biología, va desde los virus hasta las ballenas azules. Cada una en su función. Pero fíjate que también es la diversidad de disciplinas. Desde la poesía, y él es un muy buen poeta, Darwin, es un escritor maravilloso, por eso nos encantó y nos persuade con el árbol de la vida y una cantidad de metáforas que él usa. Las artes, la filosofía, y en un artículo que yo compartí, ¿no es cierto?, vemos cómo Darwin toma de un filósofo, David Hume, ideas y las va llevando al terreno moral. Y finalmente, aquí algo que es re interesante, diálogos interculturales. La racionalidad femenina tiene algunas diferencias con la racionalidad masculina. ¿Es una mejor que otra? Schopenhauer, que dijo que la cabeza de la mujer era para sujetar el pelo, hoy nos parece inaceptable. El filósofo alemán del siglo XIX estaba radicalmente equivocado porque la cabeza de las mujeres, primero, no es tan distinta que la cabeza de los hombres. Segundo, obviamente, Bárbara, a ti, hoy en este diálogo estás catalizando, no solamente estás sujetando el pelo con tu cabeza. Entonces, nos parece como outdated, pasado de moda. Similarmente, el saber de ciertas otras especies biológicas
es interesante escucharlo. Y ahí estoy hablando de una relación interespecie. Y aquí me gustaría saber de Álvaro, a ver cómo nos alimentaría en distintas disciplinas. El saber de los artistas, el saber de los poetas, el saber de los filósofos, el saber de los médicos, porque es un arte, no es una ciencia, y también dentro de las distintas culturas. Mi abuelo, Silvio Rossi, co-creó, en realidad con Rafael Lezaeta, la Villa de Vida Natural, donde decía que era mejor prevenir que curar, un saber y hacían hidroterapia, plantas medicinales. Es un saber distinto que la medicina ortodoxa, y en ese tiempo, de los años 50 y 60, se veían en contraposición. Hoy se complementan. La herbolaria de nuestros pueblos originarios, particularmente conozco algo de la herbolaria del pueblo pehuenche a través de un proyecto muy bonito en la Araucanía, nos enseña en las propiedades de las plantas. Entonces, ¿cómo de Darwin podríamos extender esta noción de la diversidad biológica a la diversidad cultural y cómo tratar de complementarnos, no polarizarnos, sino que colaborar para buscar una sociedad de cohabitación post-COVID? ¿Me estás desafiando, Ricardo? Se tomaron muy en serio. Pensando en voz alta. No, porque a ver, nosotros antes de conversar acordamos, dijimos, bueno, que salga lo más fluido posible, y la verdad es que estoy muy entretenida, así que continúen. Estamos esperando que le respondan. A ver, que Ricardo está ensayando distintos ámbitos y vamos a ver cómo nos apeamos en este. No, lo que ocurre es lo siguiente, es en el mundo de la diversidad biológica provocado por este mecanismo de selección natural que partió, como dice Ricardo, de un tronco inicial y generó este árbol de la vida que se fue ramificando, es un ámbito del mundo en el que nos encontramos, pero hay otro ámbito que está dado por la información que no queda encriptada en los genes de las personas o en los genes de los organismos vivos, porque en los genes están más bien encriptados la información que crea o construye o hace surgir el cuerpo, el fenotipo de ese organismo. Son informaciones, lo que llamamos información biológica, el aspecto de nuestro cuerpo. Pero además nosotros tenemos la capacidad para transmitirnos información que no queda encriptada en nuestros genomas, que es la información que llamamos cultural, que se traspasa por aprendizaje, por imitación, por enseñanza. Los cazadores-recolectores cuando nacían no sabían hacer fuego. Sin embargo, los dientes de leche los cambiaban por dientes definitivos porque esa información sí estaba en su genoma. Entonces, esta información cultural, la matemática, la historia, las normas legales, morales, penales, las obras artísticas, la filosofía, las creencias religiosas, la tecnología, las teorías científicas, todo eso es una información que los seres humanos hemos ido elaborando y acumulando a través del tiempo, ¿verdad? Y seleccionando de alguna manera. Y eso constituye un proceso que podemos llamar de evolución cultural, que tiene similitudes, analogías con el de la evolución biológica, pero es distinto. Y es mucho más rápido, por supuesto, y es mucho más cambiante. Y entonces, en ese sentido, de la diversidad cultural que los mismos seres humanos hemos generado, no somos los únicos que generamos cultura. Hay otras especies animales no humanas que también lo hacen, quizás no con la fecundidad con que nosotros la hacemos, porque nosotros tenemos este lenguaje simbólico expresable oralmente, ¿verdad? Y por escrito, y además transmitible a máquinas hoy día y computadores. Pero esa diversidad cultural nos ayuda de una manera similar a cómo la diversidad o la biodiversidad colabora para que la biosfera funcione, digamos, con más elementos en distintas maneras y se reacomoden según van cambiando las circunstancias. Entonces, la diversidad cultural que los seres humanos hemos construido al tener nuevas tecnologías, al desarrollar nuevas normas de cómo convivir, de entender mejor las formas o culturas de otros grupos y saber cohabitar con ellos, como sugiere Ricardo, todo eso enriquece nuestra vida y permite que avancemos socialmente a estadios superiores de civilización, eventualmente, o eso es lo que queremos hacer. Pero en medio de esta tremenda diversidad y acumulación de información gigantesca que estamos generando con tecnologías tan avanzadas como las digitales, generando
realidades virtuales, realidades aumentadas, etcétera, una especie de universo digital paralelo al que vemos, complica las cosas. O sea, nosotros estamos solucionando problemas, pero estamos generando nuevos problemas. Y entonces los desafíos que tenemos por delante como especie son gigantescos, pero fascinantes. Así que hasta ahí llego para no latear. No, pero en ese sentido usted ha dicho que nosotros no estamos determinados ni genéricamente ni culturalmente, sino que somos más bien una mezcla o una construcción entre las dos cosas. Y tenemos una pregunta de alguien que nos está viendo, justamente Marcelo Ibarra. ¿Cómo se estimula la amplitud de la palabra animal o ser vivo en la educación chilena, con este tremendo abanico de recursos, que va justamente como en la línea de lo que está comentando? No. El filósofo biólogo Ricardo Rossi tiene que contestar esa pregunta. Bueno, Marcelo, muy buena pregunta, me alegro porque nos permite ver el aspecto cultural y el aspecto biológico. Desde el aspecto cultural, la palabra animal es una palabra que viene del griego y que tiene una historia larga que cruza Occidente y que nos conecta con otras culturas. Animal viene de animado y animado viene de respirar. Esto es un término griego, precristiano, donde el animado es respirar. Entonces, todo ser animado respira. Y es tan bonito porque Aristóteles dice, todos los seres vivos tienen alma. Y esa alma de las plantas es la respiración, que hoy sabemos es casi idéntica a la humana en las mitocondrias, en el ciclo de Krebs. Y es distinta también. Las plantas hacen cosas que nosotros no hacemos, como la fotosíntesis en los cloroplastos. Pero lo que es las mitocondrias de un mugito, las mitocondrias de un alga y las mitocondrias de otros seres son parecidos. Entonces, estamos animados. Luego está esta alma de las pasiones, de las emociones, que sería propia, de acuerdo a Aristóteles, de los animales que expresan rabia y que entran en relaciones más complejas, como estaba describiendo Álvaro hace un minuto. Y Aristóteles se anima a decir que nosotros tenemos un alma racional que es exclusiva humana. Entonces, ¿cómo amplificamos en la noción animal en la cultura chilena? Yo diría de varias formas. Primero, en lo que acabo de decir de filosofía, entender que animal es animado y es muy diverso. Segundo, desde la ciencia y también desde la poesía, la mayoría de los animales chilenos, por lejos, son los insectos. Y hay muchas historias. Y uno puede ir a las caletas de pescadores y ya no son solo los insectos, sino que también son los moluscos. Y hay un molusco que tiene un nombre que siempre se llama el loco, que tiene un muy buen sabor, y creo que ahí hay casos exitosos en Chile donde una especie que estuvo en un peligro de extinción ha logrado, gracias a colaboración entre pescadores, científicos, políticas, tener una relación de cohabitación en que nos comemos los locos con respeto, de tal manera que las poblaciones de locos se reproduzcan, porque igual que al virus le iría mal si nos extinguiéramos, a nosotros nos va a ir mejor si mantenemos esto. Entonces, la segunda versión es: conozcamos los seres que han sido muy, muy maltratados, incluso desde el nombre, que se llama invertebrados, que no carecen de vértebras como nosotros, que tenemos columna vertebral. Y entonces dejemos de pensar en los animales solo en el gatito, que es muy lindo, pero el gatito también tiene relaciones con moscas y ahí son complejas. A veces uno es una mosca odiosa y a veces una mosca nos asombra con su belleza. Y finalmente, yo creo que tenemos mucho que aprender, insisto, de otros dominios del saber, en que la buena crianza de lo animal va en beneficio de los seres humanos. Me voy a referir a un ejemplo fuera de Chile, con el cual me tocó convivir en la Amazonía, que es el pueblo Cayapó, que tiene palmeras, islas de palmeras, donde se conservan las islas de palmeras para los monos. Los monos son los que dispersan los frutos y los monos se casan con una forma de que no se extingue el mono, siguen plantando, entonces son trabajadores, colaboradores en crear esta red de la vida en que ellos también comen larvas, escarabajos, y los seres humanos tenemos algo que
nos permite salir, y con esto termino, de un encierro que reduce el espectro animal a veces a los pollos, a los cerdos, a los animales domésticos. Y volvemos a comprender la diversidad en sí misma, y mira qué lindo, porque esos otros seres viven libres. Y ahí hay una relación de tensión muy dialéctica, y me encantaría que eso entrara en los textos educativos de Chile, ilustrar cada vez mejor nuestra fauna en su plena diversidad, y creo que eso va a contribuir a mantener los virus y otras pandemias a raya. O sea, nos va a ir mejor si a ellos les va mejor, y ahí hay que conocerlo. No sé, Álvaro, yo partí. me gustaría que Álvaro sí respondiera igual la pregunta. ¿Cómo lo ve usted? Yo iba a hacer un comentario que era más bien polémico, porque iba a decir que de la idea de Darwin y de la forma como él describió el proceso que ocurre, ha surgido una manera mucho más materialista de entender el mundo. Entonces, la visión, por ejemplo, aristotélica, de que hablaba del alma, es difícil hoy día sostener la existencia del alma cuando uno adopta una postura más materialista, que es la que viene del mecanismo de selección natural que opera sobre organizaciones o configuraciones de partículas de materia complejamente organizadas, sencillamente, y entenderlas de esa manera. Entonces, eso introduce una mirada distinta. Lo mismo respecto de los seres humanos, pero no estoy contestando la pregunta, pero estoy haciendo una digresión respecto de lo que estaba hablando recién Ricardo. Los seres humanos, examinados a la luz de la mirada darwiniana hoy día, de la perspectiva evolucionaria para entenderlos, son mucho más emocionales, es mucho más esencial a su manera de ser las emociones que manifiestan que ese aspecto de racionalidad al que normalmente aludimos. Incluso nuestros razonamientos siempre están sesgados por nuestras emociones y formas de entender o apreciar las cosas o las relaciones que estratégicamente podemos tener con otras personas. Entonces, interesantemente, digamos, la teoría de Darwin tuvo impacto en ámbitos que no son solamente los biológicos, sino que puso un piso para discutir filosóficamente una cosmovisión más completa respecto de los seres humanos, el mundo en el que vivimos y sus relaciones entre sí, que también es un tema interesante. Ahora, desde el punto de vista de los animales y los seres humanos, lo último que voy a decir es que nosotros, evidentemente, a la luz de la teoría de Darwin, somos un ejemplar animal más y no constituimos un ser o un organismo particular o especial dentro de todo ese gran cuerpo de biodiversidad que hay en la biosfera. Álvaro, y cuando tenemos al mismo tiempo, por un lado, mecanismos de selección natural y por el otro, coronavirus, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, que la selección natural produce justamente todo este tipo de situaciones que no son las obvias. O sea, nosotros, los seres humanos, cuando estamos viviendo, hemos creído, porque hemos desarrollado estas tecnologías, esto que yo he llamado información cultural, estas tecnologías que nos ha permitido de alguna manera utilizar la naturaleza que está a nuestro alrededor, en su parte orgánica y en su parte inorgánica, para beneficio propio, nos ha parecido que tenemos una cierta capacidad para manejarla. Pero cuando nos damos cuenta que organismos tan minúsculos como los virus pueden afectar nuestra vida, nuestra salud, no solamente la salud de las personas, sino que, como hemos visto ahora, la salud de la organización humana en sociedades, a través de los procesos económicos que se ven disrumpidos por su aparición. Entonces nos damos cuenta que en realidad estamos sometidos todavía a procesos que no estamos en condiciones de dominar de las maneras que creíamos posible hacerlo, que la vida o que nuestro control de la vida es más frágil del que pensábamos que el siglo XXI nos estaba entregando, y por lo tanto tenemos que mantener la humildad necesaria para mantenernos vivos y adaptarnos al entorno en que estamos existiendo. Ricardo, los virus mutan y una de las expectativas en las que estamos prácticamente todos pensando hoy es cómo podría mutar. Se ha hablado en Europa que ha ido cambiando, se ha vuelto menos agresivo.
En algún momento acá el ministro Mañalich planteó que podría mutar y volverse buena persona pensando justamente en algo así. ¿Podríamos esperar que mute? ¿Cómo funciona un virus pensándolo desde el punto de vista de la discusión del coronavirus? Sí. Te voy a contestar, pero me gustaría hacer una aclaración que creo que es pertinente y elaboración respecto a lo que acaba de decir Álvaro. Uno es que el término alma en Aristóteles es precristiano, no es un alma separada del cuerpo. Y eso es tremendamente bonito, porque la espiritualidad, el espíritu, es este espíritu de las mitocondrias. Yo no estoy hablando de algo abstracto y no estoy negando otras dimensiones de la realidad, pero estoy diciendo que esto se sostiene en una realidad biológica que es común. Eso es lo primero. Entonces, concuerdo contigo, Álvaro, pero creo que es re importante, no es el alma cristiana, este es son las mitocondrias pulsando, y entender eso nos lleva a otro elemento que ha estado. Así como nosotros pensamos, como nosotros sentimos, también lo hacen los animales y las plantas. Y esto parece cada vez más menos loco, puede llegar al virus inmediatamente. En el imaginario y en la comprensión científica. Desde el punto de vista de cómo pasamos de comprender el mundo a cohabitar, entran las dimensiones de los valores y de una ética. Si yo comprendo que tú, Bárbara, tu cabeza no es como dice Schopenhauer, solo para... No, ya no lo diga más, ya no queremos ni siquiera escuchar eso. No es cierto, pero lo digo por analogía, porque eso era una negación de ciertos atributos tuyos que se traducía en aspectos políticos como que las mujeres no votaban. Algo que parece raro. No fue hace mucho. Y Chile fue, dentro de Latinoamérica, líder, ¿no es cierto?, en poner el voto femenino. Uno de los. Entonces, ¿cómo pasamos desde una comprensión del mundo a valores y formas de cohabitar de una manera ética, que es una palabra que estaba muy escondida, como que era pasado de moda, no me ponga límite, eso es pasado para los viejos, y hoy hay un clamor. La ética es pasar de una comprensión sistémica al cohabitar. Entonces, si yo entiendo que un mamífero como la gatita que insistió, que está conviviendo conmigo ahora, pero también una bacteria y otro, empiezo a tener una relación en que el dolor de la gata me preocupa y trato de evitar el dolor de esa gatita, tal como trato de evitar la discriminación de alguien que es mujer por no poder expresarse, por no poder votar. Entonces hay una cierta analogía en la discriminación de género con la discriminación de especies, un especicismo. ¿Y ahora qué pasa con el virus? El virus estaría en esta orden de organización, que no sé, tomamos de lo más complejo a lo que pareciera menos complejo, que también es discutible. Bueno, preguntémonos, que abierta la pregunta. ¿Cómo cohabitamos, convivimos con esta flora intestinal que hablamos hace un momento, que está dentro del cuerpo? ¿Cómo hablamos del virus? Y ahí me iría a la historia larga. Lynn Margulis, que algunos de los, leí las preguntas de los auditores, se refería, Lynn Margulis hace algo genial. Toma dos bacterias que no tienen núcleo, las bacterias son muy chiquititas, se fusionan y crean lo que se llama un ser eucarionte, que tiene un verdadero núcleo. Eso no es el virus está en lo anterior a la bacteria. Pero, ¿qué te quiero decir cuando se juntan dos bacterias? Una de las teorías, que aquí Álvaro sería bueno que elaborara para contestar la pregunta que tú haces de las mutaciones, pero una de las líneas de pensamiento es que los linajes que subsisten en el tiempo son aquellos que guardan un equilibrio en la relación de competencia y colaboración. Entonces, hay ciertos parásitos, por ejemplo, con los tiburones que están en el mar, que les va mejor si al tiburón le va bien. A estas dos bacterias que crearon una célula que es más, o sea, juntas son más que dos, o sea, no es la suma de las partes, es más complejo. La misma teoría evolutiva ha visto cómo se va generando. Entonces, bajo esa teoría, efectivamente, no solo el coronavirus, sino la mayoría de los virus con que cohabitamos no nos matan, si es cierto, pues si no, no estaría ni los pederos ni el virus, ¿no es cierto? Entonces, ese es el cuadro de brocha gruesa. Cuando hacemos el zoom in, yo le paso la palabra a Álvaro, que está más cerca de esta investigación, y cuáles serían las políticas que podríamos
implementar, primero, para pasar de la comprensión de un fenómeno a una ética, a una política, y segundo, ¿qué podríamos esperar desde una mirada darwiniana de las mutaciones de este virus? Sí, yo quisiera decir al respecto lo siguiente. Tenemos que recuperar una idea que es muy potente de la teoría de Darwin, que él no la expresó de esta manera, pero que sin duda la tuvo en su mente y que hoy día sí forma parte de la manera de entender. La selección natural no tiene un organismo, un mecanismo central, no tiene un propósito que la guíe, ni un cerebro central que lo organice. Vale decir, lo que está ocurriendo, está ocurriendo. No hay un propósito, el virus no aparece ni con el propósito de invadirnos o de matarnos, ni ninguno de esos, ni nosotros estamos aquí esperando que lleguen los virus o para matar virus. No hay un propósito que lo guíe, ni hay un cerebro central que lo organice. Y este es un concepto muy contraintuitivo, obviamente, pero cuando lo pensamos de esa manera, entonces le quitamos la connotación moral de que hay algo detrás que nosotros, digamos, estamos siendo castigados por el virus, o que la selección natural, o que hay alguna cosa que está ocurriendo de esa manera, o que los virus surgen porque hay algún propósito detrás de ellos. Esa forma de ver la selección natural es incorrecta a la luz de todos los biólogos y a la luz de lo que conocemos. Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos que observar es que estas cosas evolucionan de esta manera, y cuando nos enfrentamos a ellos como especie y vemos que estamos siendo atacados, y como tenemos un mecanismo de defensa que no querer morirnos, entonces nos cuidamos y lo combatimos. Nos encerramos en las casas, ¿verdad? Nos alejamos de otras personas, les entregamos presupuesto a los científicos para que busquen los antivirales o desarrollen vacunas. Previamente fueron capaces de secuenciar el genoma del virus, se demoraron solo días en secuenciarlo, lo que les permitió tener los marcadores biológicos. Entonces, todo este proceso es sencillamente la reacción a la que nos encontramos por un proceso natural que no controlamos, pero que tampoco le podemos adjudicar un propósito, ni algún cerebro central que lo esté dirigiendo en alguna de esos vericuetos. La aleatoriedad de las variaciones que se producen en los distintos genomas interactúan con todos los otros, y del resultado de esa interacción surgen nuevas situaciones, y este es el proceso permanente en el que estamos inmersos. Así lo describiría. ¿Cómo podemos entender entonces, Álvaro? Porque así como usted dice, nosotros tomamos todas las medidas, nos encerramos, tratamos de protegernos de este virus, pero al mismo tiempo tenemos gente que no respeta las restricciones, que sale, que se enfrenta, y lo mismo podríamos llevar también, no sé, cuando andan en exceso de velocidad, por ejemplo, siempre de alguna manera enfrentando la muerte. Siento que eso es como contraintuitivo lo que podríamos pensar. Bueno, este es el misterio de comprender la mente humana. 100.000 millones de neuronas, ¿verdad? Con 100 billones de conexiones hacen el objeto más complejo que conocemos del universo. No, lo que pasa es que todo el dispositivo emocional humano está marcado por contradicciones, ¿verdad? Nosotros queremos tener lealtad con nuestro grupo, y por ejemplo, si a nuestro amigo nos pide que le pasemos la respuesta correcta en el examen y se la pasamos por debajo, pero también sabemos que estamos cometiendo una falta. Pero las dos cosas nos tironean. Debemos no cometer la falta y no ayudar al amigo, o tenemos que ser leales. O sea, las contradicciones a las que tú te refieres es una huella casi natural de lo que nos pasa a los humanos. Estamos tironeados, estamos tensionados, presionados por una multitud de distintas pulsiones o impulsores conductuales que no van siempre en la misma dirección y que nos tensionan con la naturaleza, con otros seres humanos, etc. No sé qué piensas tú, Ricardo, al respecto. Sí, ahí me gustaría dejar planteado, porque estamos llegando al final del programa, sí, ¿no es cierto? Pero sí me gustaría dejar planteado que es cierto, los seres vivos no tendrían un propósito, y esa es la mirada darwiniana, pero lo que quiero plantear con mucha fuerza, los seres humanos sí tenemos un propósito. Y ese propósito lo construimos, lo inventamos, lo imaginamos. Y un ejemplo muy darwiniano es, así como existe la selección natural, existe la selección artificial. Y el que va teniendo mejores plantas de algodón o mejores razas de
vacunos para producir leche, él muy conscientemente tiene un propósito. Y aquí, aunque no demos la respuesta, me gustaría sí dejar planteado una invitación a reflexión, el propósito de cohabitar. Y el propósito de cohabitar tiene las complejidades biológicas y las complejidades sociales, porque en dos sentidos al menos. Uno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidades? Para que hayan colibríes tienen que haber plantas, y para que hayan plantas tienen que haber colibríes. En lo social, alguien no puede quedarse en la casa si no tiene las condiciones para comer, para satisfacer las necesidades básicas de agua, y que no solo en Chile, estoy hablando en muchas partes del mundo, no están. Y ese es, en el cohabitar, es un deber de justicia que es tanto ambiental como social, que permite eso. Y lo segundo, que permite algo muy lindo, inventar nuestra existencia, y ahí surge la libertad para cohabitar, que lo dejo planteado, Bárbara, como en una dialéctica para otro programa con Álvaro. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, Ricardo, Álvaro, estuvo muy interesante, nos quedamos con gusto a poco. Ok, muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Saludos a Ricardo y muchas gracias a quienes se habrán mantenido escuchando esta conversación. Muchas gracias por el diálogo, Álvaro, siempre, y Bárbara, que ojalá co-construyamos un discurso de esta cultura en Chile. Muchas gracias a los dos. También le queremos agradecer a ustedes que nos están viendo y dejar los invitados para que se conecte con nosotros mañana. Estaremos conversando con el presidente de FEDETUR, Ricardo Margulis, también con la directora del Museo Interactivo Mirador, Dalia Heimann, con la secretaria ejecutiva de CONACYT, Joana Bolrat, y finalmente con la directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Jimena Rivas. Que tenga una muy buena tarde, siga conectado junto a nosotros aquí en emol.com.